Listo. Buenos días con todos, les doy la bienvenida al curso de ecuaciones diferenciales. Ya, ustedes el día de hoy estamos iniciando con, ustedes son teoría uno, ¿de acuerdo? Los profesores de este curso, el profesor Alejandro Ríos, son el profesor Sergio, Cristina Navarro y mi nombre, Patricia Reynoso Quispe. El coordinador del curso de ecuaciones diferencial, se lo presento, es el profesor Alejandro Ríos. ¿De acuerdo? Él es nuestro coordinador del curso de ecuaciones diferenciales. Este ciclo estamos en la oficina 313, ¿ok? Entonces, cualquier cosa pueden ubicar al coordinador o en todo caso al asistente del curso, Rommel Basalar, en la oficina 313. El horario de atención, ya les voy avisando, presencial, ustedes van a poder ubicarlos cuando quieran conversar con ellos. A ver. Ujú. Los miércoles de 1 a 2 de la tarde. Más adelante les van a colocar en el Canvas el horario de atención virtual, ¿de acuerdo? De cada uno de ellos. Muy bien, perfecto. Conmigo van a estar en las clases de auditorio todos los martes como hoy. Y bueno, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver el contenido del curso, las unidades en sí, una breve introducción al curso de ecuaciones diferenciales, así como también vamos a trabajar, vamos a hablar acerca del sistema de evaluación. Ya hay algunas cosas que han cambiado con respecto al ciclo pasado, pero son mínimas, ya mínimas y a favor de ustedes. A ver, nuestro curso está dividido en 8 unidades. Las 8 unidades. Primero, introducción a las ecuaciones diferenciales, que la vamos a trabajar esta semana. Ecuaciones diferenciales de primer orden, modelado con estas ecuaciones diferenciales. La unidad 4 es ecuaciones diferenciales de orden superior. Sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, el modelado tanto del sistema de ecuaciones como del, en este caso, de la EDO de orden superior. Y finalmente terminamos con la transformada de Laplace. ¿Ya? Ese es el contenido de nuestro curso. Y aquí va lo más importante, que es el sistema de evaluación. A ver, miren, ustedes sabrán ya, que en la semana 11 nosotros subimos las notas oficiales al EDU, ¿de acuerdo? ¿Qué notas van a subir al EDU hasta la semana 11? Bueno, la primera es el examen parcial. El examen parcial que equivale al 20% de la nota total. La evaluación continua 1, ¿de acuerdo? La evaluación continua 1 que equivale, ojo, quiero que observen esto. El examen parcial es el 20%, el final es el 30%, el ABP es el 20%, por lo tanto la continua es el 30%. Ahí suman su 60%. Solamente que hasta la semana 11 nosotros subimos la mitad del porcentaje de la evaluación continua, es decir, el 15%. Esta evaluación continua equivale a tres, vamos a colocarlo aquí, miren, a tres evaluaciones. El promedio, ¿no? La primera son los quizzes en aula, que son exámenes dados de forma presencial, cada uno en su clase de aula reducida, ¿ya? Son 3 quizzes que se dan dejando una semana. Igual les voy a mostrar el cronograma de actividades. También tenemos 2 tareas semanales, ¿sí? Esas son individuales y ustedes van a tener tiempo para poder resolverlas o hacerlas. Y finalmente tenemos las actividades grupales, ¿de acuerdo? Muy bien. Ojo que estas actividades grupales, aclaro porque ya me hicieron esa pregunta el día de ayer, las actividades grupales no son presenciales, son virtuales, es decir, te van a dar también una semana para resolverla, ¿ya? Y ustedes lo van a subir al Gradescope. Esto es con respecto a la evaluación continua 1. Asimismo, tienes la evaluación continua 2, pero esto se sube hasta la semana 15, ¿ya? Hasta la semana 15 tenemos que subir la evaluación continua 2. Ojo, todo es al EDU, son notas oficiales, que no se van a cambiar, ¿de acuerdo? Y tenemos el ABP. El ABP ha sufrido un pequeño cambio
¿ok? Y aquí también se sube el ABP. A ver, ¿en qué consiste el ABP? Nosotros tenemos un repositorio de papers y cada grupo va a elegir un paper, ¿de acuerdo? Elige un paper del repositorio que les vamos a ofrecer y en la primera presentación del ABP, ahora les muestro el porcentaje de la nota, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes van a presentar? Van a hacer una exposición. Las exposiciones son presenciales. Este ciclo, la exposición es presencial y ustedes van a trabajar, en este caso, los objetivos del paper, eh, van a explicar de qué se trata ese paper y por lo menos van a llegar a construir la ecuación diferencial, ¿ya? El modelo de la ecuación diferencial. En la segunda entrega del ABP, va a ir acompañada de un informe técnico, ustedes van a realizar, y esta segunda exposición, ahí sí van a resolver la ecuación diferencial y van a presentar ya el modelo final. ¿De acuerdo? Muy bien. Solamente para aclarar, ninguna de estas notas que ustedes están observando se elimina. Ningún quiz en aula, ninguna tarea semanal, ninguna actividad grupal, nada se elimina. Hasta lo que he explicado. No me preguntes más de lo que no he explicado, porque voy a detallar cada uno de ellos, bonificaciones, etc. Pero todo lo que he explicado. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Alguna duda? Ya. ¿Cuál es tu duda, hijo, con respecto a los quizzes? Te leo, te escucho. Si gustas abrir el micrófono. Buenos días, profesora. ¿Los quizzes Buenas, serán Renzo. como las evaluaciones en aula o será como Canvas, algo así? Son, míralo de esta forma. Son exámenes presenciales en hoja y lapicero. Ay, ok. Sí. Van a durar entre 15, 20. Aquí sí es más práctico, no dura mucho tiempo. Aquí no vas a tener 30, 40 como a veces se podría ampliar, pero no, aquí es bastante práctico. El formato es el mismo de cálculo vectorial. ¿Se acuerdan que tenían que completar? Solo que aquí, eh, a ver, yo les voy a hacer preguntas, ya de un momentito. Solo que aquí muchas veces el 50% es para desarrollar y el 50% para completar. Y otra cosa más, los exámenes son diferentes. O sea, es decir, no es solamente un modelo por aula, sino que mi compañero que está al lado va a tener un examen diferente que el mío. Así lo resumo. Ya, yo les pregunto a todos, a ver, ¿alguna nota de las que acabo de mostrar se elimina? A ver si No, me han prestado ninguna. atención. Gracias, Sebastián. Ninguna. Respondimos la pregunta entonces de un compañero. Me preguntaba si se elimina alguna nota. Ninguna nota de las que estoy... Es más, ninguna, no de las que solamente estoy mostrando. Voy a mostrar algunas otras evaluaciones. Ninguna se elimina. ¿De acuerdo? En ecuaciones diferenciales, repito, ninguna nota se elimina. Muy bien. Continuamos. Sí, sí, hay sustitutorios, sí hay. Bueno, nosotros no le decimos sustitutorio, le decimos rezagados, pero el rezagados es para aquellas personas que no dan el parcial o el final, ¿ok? Tranquilo, Alejandro. Vamos a mostrar el cronograma. Primero, terminemos por aquí. Hay otra cosa más que hemos cambiado. Más que cambiado, no, estoy marcando el examen final. Mira, te muestro. No es para el ABP, la primera entrega es solamente exposición. Sí, la primera entrega es exposición. Ah, ok, ok. La primera entrega es exposición. ¿Cuáles son los porcentajes de las diferentes partes de la evaluación continua? Ah, claro, ahí vamos a llegar. Por eso les decía, solamente de lo que he mostrado si tienen alguna duda. Ahora les voy a explicar cuáles son los porcentajes de los quizzes en aula, tareas semanales, actividades grupales. No se preocupen que todo está explicadísimo, ¿ya? Solamente déjenme terminar con respecto al examen parcial. El examen parcial se va a dar en la clase plenaria. O sea, ustedes, su examen parcial va a ser un martes. Ahora les doy la semana, me parece que es la semana 8, ¿ya? Em, en aula presencial, un martes a las 9 de la mañana, presencial, ¿de acuerdo? Ah, ¿me escuchan bajo? Por favor, confirmen si me están escuchando bajo. Ah, ya.
A ver, le doy el máximo. Me... Entonces, el problema es con los que tienen, el problema es con su micrófono. ¿De acuerdo? Sí, porque estoy al 100%. Y es más, creo que estoy hablando fuerte, más bien disculpen. Listo. Sí, sí, hija. El examen parcial se dará en el horario de clase de los martes. O sea, un día como hoy. ¿De acuerdo? O sea, un martes como hoy. Ahora les doy incluso la fecha del examen parcial. ¿Sí? Martes a las 9 de la mañana será nuestro examen parcial. Eso tiene que quedar clarísimo. ¿Ya? No es en horario de aula reducida. Por ejemplo, si tú llevas clases con la profesora Cristina, no es con la profesora Cristina, ustedes lo van a dar conmigo, el martes a las 9 en horario de clase plenaria, sí, todos juntitos, agarraditos de la mano, agarraditos de la mano. Sí, exacto, Matthew. Solo una hora para el examen. Exactamente, solo una hora para el examen. Sí, Sergio, solo una hora. Entonces, eso era el plus de esta explicación. Sigamos. Claro, ya se les va a explicar, tranquilos, pero yo quiero que quede clarísimo que el examen, por si acaso algunos viajan, porque piensan que es virtual, entonces, por si acaso, el examen parcial es presencial. ¿Ok? Está grabado, ¿ah? Muy bien. Y en horario de aula plenaria. A ver, te explico sobre la nota del ABP. Y vamos a ir a la evaluación continua. Aquí tengo todo detallado. La nota del ABP, ¿sí? Es un, ya sabemos de qué se trata. Está dividida en dos partes. La primera parte, que es una exposición, ¿ya? Es la nota de la primera exposición, ¿ya? Redondeada, por si acaso es una nota redondeada. Y el ABP2 es la nota de la segunda exposición, incluyendo un informe técnico. Esa nota también es redondeada, ¿de acuerdo? Bueno, la nota del ABP2 tiene un doble de peso, por eso es que estamos viendo aquí que se está multiplicando por 2. Ya tiene un peso doble. A esa nota nosotros le sumamos la nota del ABP1 y obvio lo dividimos todo entre 3. ¿Ok? Y ese es tu promedio final del ABP. La nota máxima del ABP es 20, del ABP2, ojo, es 20. 5 puntos provienen del informe técnico y lo restante de tu exposición. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, las exposiciones son presenciales, eso tiene que quedar clarísimo, ¿ya? Son presenciales. Muy bien. Ahora, justo lo que me estaban preguntando, para el expo de la ABP se tendrá que hacer en qué formato de Overleaf. ¿En qué formato en Overleaf? El Overleaf te lo entrega en PDF, ¿no? Ya, pero eso lo vamos a detallar, no te preocupes, eso lo detallamos después, ¿de acuerdo? Ahorita más que todo es el porcentaje de las notas. Calma, ya me están preguntando por las bonificaciones. Vamos a terminar esto y les explico lo de las bonificaciones, ¿ok? Ya. Entonces, la evaluación continua, que estaba dividida en tareas semanales, en los quizzes y en las tareas grupales. El porcentaje, mira, los quizzes equivalen a un 75% de la nota. Por eso es que nosotros decimos siempre que las evaluaciones en aula, las evaluaciones presenciales son muy importantes, no puedes faltar, ¿ya? Porque equivale, mira este porcentaje, 75% de la nota de tu evaluación continua. Las tareas semanales equivalen al 10% y finalmente los trabajos grupales al 15%. Mira que te estoy dando todos los porcentajes. Tú solito puedes armar tu Excel de notas. Ya todos los porcentajes ya los tienes. Promedio de quizzes, promedio de tareas semanales y promedio de actividades grupales no se redondea. ¿Ok? No se redondea. ¿Qué es lo que vamos a redondear? Solo la nota final de la evaluación continua. ¿De acuerdo? La evaluación continua 1 y la evaluación continua 2, esas sí se van a redondear. Ya, igual aquí con la evaluación continua 2. A ver, ahora sí me puedes preguntar. Por fechas todavía, ahí tengo mi cronograma que te voy a mostrar. ¿Hasta dónde te he explicado? ¿Tienes alguna pregunta? Muy bien, Alejandro. ¿Los demás tienen alguna duda? Perfecto, Matthew.
¿ok? Ninguna, profe. Entonces, pues, ¿se puede hablar ahora de las bonificaciones? Sí, sí podemos hablar de las bonificaciones. Antes de entrar entonces al cronograma, me voy a las bonificaciones, ¿ya? Ya regreso a la BP también. Estas van a ser tus bonificaciones. Así como en tu clase de cálculo vectorial, tú tenías actividades previas, aquí la actividad previa va a ser igual, ¿ya? Son los famosos vídeos que tienes y te hacen preguntas. Tú vas a tener aquí bueno, en este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos aquí, ojo, considerando? Aquí vamos a considerar el examen parcial. Si en tu examen parcial tienes una nota de 8, esto ya lo conoces porque viene de cálculo vectorial, esto no es nuevo, ¿ya? Tienes nota de 8, 7.5 no, 8, ¿ya? Si tienes 8 o más, puedes acceder al puntaje de bonificación, ¿ya? A la bonificación. Ojo que esto ha salvado vidas el ciclo pasado. ¿Ya? Así que por favor, tomen atención. Bueno, si sacaste más de 8 o más, tienes 2 puntos al promedio de tus quizzes. Fíjate que los quizzes valen 75% de la evaluación continua. ¿Ya? Entonces vas a tener 2 puntos sobre el promedio de los quizzes en aula. Ojo, pero si tienes de 18 a 20, o sea, 18, 19 y 20, si tienes 16 y 17, solamente vas a obtener 1 punto. Profe, si obtuve 15 o 15, 14, 13 menos de 16, no vas a obtener puntaje. Esto es para la primera parte, ¿sí? Para la segunda parte de la evaluación continua, igual. Vas a tener 2 puntos o 1 punto, ¿ya? Dependiendo también, pero aquí del ABP. Regresemos entonces al ABP. Los grupos consisten en 5 integrantes. Ojo, integrantes de tu aula, de tu clase, ¿ya? No de esta sesión, ¿ok? Sino de tu clase de aula reducida. Clase de laboratorio, que ustedes lo conocen así, ¿ok? 5 integrantes. El paper va a ser seleccionado a partir de donde, mira, antes nosotros dábamos libremente para que ustedes busquen y créeme, se demoraban un montón. Teníamos que dar incluso hasta asesoría de cómo buscar el paper. Ahora va a ser más sencillo porque nosotros les vamos a entregar a ustedes ya un repositorio de papers y ustedes simplemente lo que van a hacer es elegir en ese grupo de papers. Las exposiciones no van a ser virtuales, son presenciales en el horario de clase de aula reducida, ¿ok? Y la segunda exposición se deberá presentar, bueno, ya les comenté, ¿no? Acompañado de un breve informe técnico. No es muy grande el informe técnico, les vamos a enviar los lineamientos de cómo presentarlo, ¿ya? Pero no es muy grande. Bueno, ya hablamos de los puntos de bonificación. Ah, y hay otra bonificación, ¿ok? Esa bonificación se da aquí, en aula plenaria. ¿En qué consiste esta bonificación? Mira, por ejemplo, tú das tu quiz 1 en la semana 2, ¿ya? Y entre la semana 2 y la semana 3 te vamos a colocar una pregunta, ¿ya? En este caso serían 2 preguntas, tienes 2 oportunidades, ¿de acuerdo? En semana 2 y semana 3 vas a tener una pregunta y si obtienes el puntaje, bueno, si acertas con el resultado, con la respuesta, entonces automáticamente ganas 1 punto en tu quiz 1. Igual, semana 4. Profe, ¿qué pasa si tengo 20 en el quiz? ¿A dónde va ese punto? A ningún lado, se pierde. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué pasa si acierto en la pregunta de la semana 2 y acierto en la pregunta de la semana 3? O sea, obtengo 2 puntos. ¿Van a ir los 2 puntos? No. Máximo es 1 punto. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo mismo va a ser, sí, lo puedes donar a alguien de cálculo vectorial, pero no Eh, dedo. Dime, hijo. profe, Sí, a ver, no entiendo. Entonces, ¿es cada semana hay un quiz individual? sí, cada semana en plenaria yo voy a mostrarles una pregunta y contestar en ¿Ya? el Canvas. Si tu respuesta es correcta, entonces simplemente se te da 1 punto en tu quiz. Ojo, correspondiente. Semana 2, semana 3 corresponde al quiz 1. Ok, ok, gracias. De nada.
Profe, si respondo mal en la semana 2, pero respondo bien en la semana 3, ya ganaste un punto. Recuerda que máximo es un punto. Puede ser en cualquiera de estas dos o en ambas. Muy bien. Ahí están por semanas. Miren, yo les voy a compartir esto ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, la próxima semana, cuando alguien me pregunte, yo les voy a preguntar a ustedes mismos. Chicos, para el quiz 4, ¿qué semanas son? Ojo que lo estoy compartiendo. Descárgalo. Ya. Esto lo encontramos en el Canvas, este PowerPoint, ¿no? Dime, Sebastián. Este PowerPoint lo encontramos en el Canvas, ¿no? Por supuesto. Está bien. De nada. A ver, vamos a ver. Espérate que se me han ido algunas preguntas. Am, ¿Cuántos minutos nos darán para responder? En clase plenaria les doy 5 minutos. ¿Ya? Es más, ya está programado en el Canvas. Ustedes van a tener solo 5 minutos para resolver. Es una pregunta sencilla, no es nada complicada. Imagínense, 5 minutos. Se cierra y ya no pueden contestar. ¿Ya? O sea, no se trata de mí, eso ya está programado. ¿Eso tiene restricción para alguna nota? No, ninguna nota. No tiene restricción. ¿Resolviste tu preguntita? Se va tu nota. Ojo, si tú no das el quiz, vamos a suponer, profe, gané un punto en la semana 2, pero no di el quiz, lo programaron para otra fecha, ¿voy a ganar el puntaje? No. Ya. 9 y 10, ¿qué tiene 9 y 10? Quiz 4, semana 11, 12, ¿qué pasó con 9 y 10? Ya, bueno, vamos al cronograma. Mira, este cronograma, como podrás observar, no nos va a perjudicar ningún feriado. Por ejemplo, el 8 de octubre es feriado. El 8 de octubre tenemos examen parcial, pero el 8 de octubre es, si mal no recuerdo, no nos perjudica a ninguno. Ya tenemos, profe, el 21 de agosto dicen que va a haber la primera semana ninguna actividad con respecto a quizzes. Es sábado, 1 de noviembre, no tenemos quizzes presenciales. Hay una actividad grupal, pero se entrega en el Grey. Entonces, finalmente, no tenemos ningún feriado ni nada que nuestras notas. ¿Ya? Y la hora que va a ser nuestro examen final. ¿Ya? No es, ya está dado. Sí, sí, me di cuenta ahorita. Ahorita lo cambio. A ver, voy a acá reanudar la grabación. Perfecto. Miren, lo que les mencionaba. Entonces, el calendario de evaluaciones no nos perjudica a nosotros, ¿de acuerdo? Con respecto a las fechas de los feriados o, bueno, salvo se presente otro paro, ¿no? Que no, ahí sí nos podría perjudicar dependiendo del día, ¿ok? Pero aún así nosotros lo solucionamos. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Preguntas para cerrar lo que es sistema de evaluación? Ya. Hoy día a las 3 de la tarde, ustedes tienen su primera asesoría. Hoy a las 3 de la tarde. Se los enviaron por anuncio. ¿Lo tienen ya? ¿Sí? Ya. No falten, no falten. Ya. Nosotros tenemos ya horarios para las asesorías que se les van a enviar a ustedes por Canvas, pero si ustedes comienzan a faltar o vemos ausencia, vamos a cambiar los horarios y eso no les va a convenir. ¿De acuerdo? Entonces no falten. Sí, la asesoría va a ser grabada. Cuando es virtual va a ser grabada. Quizzes No, en aula. solamente.
Perdón, profe, por Dime, interrumpirla. Sebastián. Ninguna prueba o evaluación se hará aquí en el virtual. La mayoría de las pruebas, sobre todo los quizzes, se harán en el aula. Sí tenemos preguntas que van a ser virtuales, que son las de bonificación. Ok. No existen quizzes virtuales, todos son presenciales de los quizzes que he mencionado, salvo sean las tareas semanales o las grupales. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Ya. ¿Alguien tiene a la mano el link para poder compartirlo para el día de hoy, en la asesoría del día de hoy? Porque yo lo tengo, pero vamos a compartirlo de una vez para que lo tengan. Gracias. No, esa no es. Gianfranco, ese es el enlace. Eso me parece que es un documento. A ver, yo lo tengo. Excelente, Naya. Perfecto, Rafael, es el mismo. Sí, es el mismo. ¿Ya? Es el mismo, perfecto. Algo que quería mencionarles también, es obligatorio que se aprendan su código del estudiante, porque a partir de los quizzes ustedes van a tener que colocar el código del estudiante, ¿ya? Así que se lo van a tener que aprender o en todo caso tienen que llevar pues su carnet universitario o algún documento donde aparezca su código, ¿ya? En los exámenes, repito, en los quizzes, sí o sí van a tener que colocar su código de estudiante, ¿de acuerdo? Ya, estoy viendo si hay algo más que se le tenga que... mm, No, por ahora solamente era eso. Ya. Entonces quedó claro, ¿no? No tienen ninguna duda para poder entrar ya a lo que es ecuaciones diferenciales. Aquí tengo toda la información. A ver, se los paso un ratito. Un segundo. Ahí está hasta el nombre del... No me quiere copiar, ¿qué pasó? Está. Ya, ahí les estoy pasando incluso hasta el nombre del asesor. De 3 a 5 de la tarde. Ya, en ese doc van a encontrar el enlace. Muy bien, chicos, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con, a ver el chat, profe, que le mando. ¿Este documento se va a actualizar con el pasar de las semanas? Exactamente, sí, por supuesto que sí. Ya, me están preguntando por una recomendación de libro. Chicos, por si acaso en el sílabo hay varios, ¿ya? Ese que les estoy colocando es uno de ellos, ¿ya? Pero ustedes tienen en el sílabo, descarguen su sílabo, ya descárguenlo, tengan una carpetita donde tengan todos los sílabos de los cursos ustedes y ahí en el sílabo al final, en la bibliografía, van a encontrar los libros. Este es uno de ellos, ¿de acuerdo? Por si acaso, por cada tema que nosotros hacemos, si coges cualquier libro de ecuaciones diferenciales, tú vas a tener más de una veintena de preguntas. Así que si quieres practicar, cualquier libro de ecuaciones diferenciales te va a ayudar. ¿Ok? Por ejemplo, el tema de hoy va a ser introducción, pero en sí va a ser clasificación de las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces, señores. No hay más preguntas, iniciamos con todo. Muy bien. A ver. Listo, entonces vamos a trabajar con lo que es, profesora, ¿dará algunos cuadernos de trabajo con exámenes similares? No, no, Alvarito, no. Aquí sí, para el examen parcial sí les vamos a compartir exámenes pasados para que practiquen. Cada clase, excepto la de hoy, las clases en aula reducida tienen ejercicios de exámenes pasados, ¿ya? De exámenes pasados. Buena pregunta. Gracias, Freddy. Em, Con respecto a cálculo vectorial, ¿qué tan difícil es el curso? Yo les tendría que hacer esa pregunta a ustedes. Ya, pero es muy buena pregunta porque no es que sea difícil. Lo que pasa es que son varios temas, son varios métodos de resolución que si la primera semana tú no practicas, para la segunda, tercera, cuarta se te va acumulando. No es difícil, es bastante práctico y analítico para los problemas contextualizados. ¿Ya? Ujú. Diego, cualquier libro de ecuaciones diferenciales tienen ejercicios. Cualquiera. Tú toma cualquier libro y te vas a dar cuenta que vas a encontrar más de una veintena de ejercicios. ¿Ya? El último tema te perdiste. ¿Cuál tema, hijo? Que ni siquiera he comenzado con ecuaciones diferenciales.
Ah, estoy hablando de cálculo vectorial. Ya. Ok. Propuestas para practicar. ¿De qué libros se apoyarán en el curso? ¿De qué libros nos vamos a apoyar, chicos? A ver, anótenlo, si me prestaron atención. Ojo, en el libro utilizamos, en el curso usamos varios libros. Todos tienen la misma información. Gracias, Enzo. Hola, Enzo. Gracias, Jared. Ahí está. ¿Ya? Ojo, este es un ejemplo de un libro. Hay muchísimos. Es un ejemplo, nada más. Ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca de la UTEC, obviamente. ¿Ya? Listo. A ver, entonces, el logro de esta sesión es definir y clasificar las ecuaciones diferenciales. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a, primero a definir. Entonces yo te pregunto, antes de iniciar, ¿qué entiendes, por favor? Dime lo que entiendas, no, no busques en la IA, ¿ya? Sé que nos apoyamos en la IA, todos nos apoyamos en la IA, pero ahora quiero con tus propias palabras me digas qué entiendes, no necesariamente qué es, qué entiendes por el término ecuación diferencial, con tus propias palabras, ¿ah? Ahora no voy a decirle a la IA, dime que entiendo con mis propias palabras, no, es cierto. ¿Qué entiendes por ecuación diferencial? Ya. ¿Quién contiene derivadas? Alejandro, ¿quién contiene derivadas? Perfecto, ya está. Alejandro nos acaba de definir ecuaciones diferenciales. Excelente, hijo. ¿Qué es una ecuación diferencial? A ver, es una ecuación que contiene derivadas. Ya está, listo, se acabó. Eso es todo. Ah, Matthew nos está dando un adicional. Funciones. Ese término funciones, ¿cómo lo relacionas con ecuación diferencial? ¿Qué es una ecuación diferencial? Resolver ecuaciones con derivadas. Ya, ese es el objetivo que estamos buscando. ¿Ya? Resolver la ecuación. A ver, ecuaciones de derivadas. Ya, ecuaciones que contiene derivadas. Muy bien, hija. Una ecuación donde se tiene que despejar el diferencial respecto a una variable. Se tiene que despejar el diferencial. Ya, vamos a ver. Yo había escuchado que al igual que métodos, es una ecuación que en vez de hallar un valor, hallas una función. Perfecto, Jared. Ese es el objetivo. Muy bien, ya estoy, ojo, voy a juntar todo lo que me han dicho. Ecuaciones que contienen varias razones de cambio. Ok, derivadas. Profesora Celia. Chicos, se me escucha muy bajo, por favor, confirmen. Cuando se aleja el micrófono, sí, profesora. Aquí está mi micro. Ya, a ver. Ya, un minuto. Ok. Ya, voy a apagar mi cámara solamente por cuestiones de que se me puede ir un poco el internet. Ya creo que, ya, listo. No me alejo el micrófono me acompaña. Listo. A ver, entonces, vamos a concluir. La ecuación diferencial, ya, es una ecuación. Tenemos varias definiciones, pero voy a cerrarla de esa forma, ¿ya? Es una ecuación matemática que contiene derivadas de una o más variables, relacionada o respecto a una o más variables independientes. ¿Qué significa eso? A ver, vamos. Mira, te voy a explicar algo bien sencillito. Observa. Aquí observas una ecuación. Sabemos que la ecuación es una igualdad, ¿ya? La ecuación es una igualdad de expresiones algebraicas, solamente la ecuación. Ahora, la ecuación diferencial es una igualdad, ¿de acuerdo? De expresiones algebraicas, pero ¿qué está conteniendo? Contiene, aquí tienes a la derivada, si gustas la pongo así, ¿ya? A la derivada, ¿de acuerdo? Otra forma de colocar esta ecuación, para que no pienses que solamente se va a despejar, es esto. Así también la puedo colocar, ¿de acuerdo? Ahora, aquí quiero llegar a unos términos que vamos a utilizar. Mira, sabemos que esto es una función, alguien me habló de función, esto es una función también. Recuerda que si y es una función, la derivada de y también es una función. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, sí, Fabián, justo vamos a hablar de eso en un momento.
Perfecto. ¿Ya? Em, Aquí tenemos una variable, la variable y, y también tenemos la variable x. Tenemos dos variables, siendo que y es la variable dependiente y x es la variable independiente. En el curso de ecuaciones diferenciales, a esta variable y nosotros no lo vamos a llamar variable dependiente, sino le vamos a llamar, recuerda que y hace un momento, ustedes mismos me escribieron, profe, eh, es encontrar cómo está definida y, en qué función está y, porque y no solamente va a ser un valor, me dicen, ¿no? Ok, te voy a poner esto. No quiero que lo resuelvas, ¿ah? Déjalo así. No lo resuelvas, déjalo ahí un momento. Entonces te decía, y x son variables. Y es la variable dependiente y nosotros la vamos, o nosotros vamos a trabajar como, o le vamos a llamar función incógnita. Profe, ¿por qué lo está llamando función incógnita? Ahora sí, mira la ecuación que te acabo de colocar. X más 3 igual a 8. Esa es una ecuación sencilla, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa ecuación? ¿Qué busco de esta ecuación que les estoy presentando? No me des la respuesta, dime qué estamos buscando. Te leo, sigue escribiendo. Hallar X, resolverla, encontrar un valor que satisfaga esa ecuación, busco el valor de X. Excelente. Entonces, en esa ecuación X más 3 igual a 8, el objetivo es encontrar el valor de esa variable X. En este caso, el valor de X que satisfaga la ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de resolver una ecuación diferencial? Ojo, la ecuación diferencial ya sabemos que es una ecuación que contiene derivadas de uno más variables respecto a uno más variables independientes, ¿ya? Pero ¿cuál es el objetivo de resolverla? El objetivo es encontrar cómo está definida quién, cómo está definida mi función incógnita. Eso quiere decir que no sé cómo es la función incógnita, no lo sabemos. Puede ser lineal, puede ser cuadrática, puede ser cúbica, algorítmica, logarítmica, perdón, logarítmica, logística, exponencial, no sabemos. Yo te voy a hacer una pregunta. No utilicemos ningún método. No sabemos ningún método. Todavía no les he enseñado ningún método para resolver. Así, viéndola, solamente viendo la ecuación diferencial, solo viendo, ¿tú me puedes decir cómo es Y? Solo viéndola. Contésteme sí o no, nada más. Sí o no. Solo viendo la ecuación diferencial, ¿pueden decir cómo está, cómo es Y? Respondan, por favor, sí o no. Todos, todos. Quiero que todos escriban. Sí o no, nada más. Vamos, solamente me han contestado 7, 8. Exactamente. Muy bien. Perfecto. No sabemos cómo es Y. Y ese es otro concepto de ecuación diferencial. La ecuación diferencial es una ecuación matemática, ¿ya? Donde Y es desconocido. Y es una función desconocida. Cuando Y es una función desconocida, ahí tienes a la ecuación diferencial. No con, ojo, Y es una función desconocida y está relacionada a derivadas. Esa es otra forma de definir la ecuación diferencial. Ahí estás observando una ecuación que contiene una derivada, se presenta Y también, pero no sabemos cómo está definida Y. No tengo ni la menor idea de cómo está definida Y. Yo no. ¿Ya? Alguien me dice, creo que sí. Ok, eh, ¿podrías, podrías saber, ¿no? Puede ser lineal, profe, puede ser. Claro, estás diciendo puede ser, pero no tienes la seguridad, ¿de acuerdo? Así como está, no. Entonces, Y también es conocida como, no, sí se puede resolver. Lo que estoy diciendo es que si tú tienes una ecuación diferencial, con la ecuación diferencial, ¿yo sé cómo es Y? No, no sé. Hay que utilizar métodos, ¿ya? Especiales según la ecuación diferencial para poder saber cómo es Y. En eso consiste ecuación diferencial, resolverla, ¿no? Utilizar los métodos para resolver.
Sí se puede resolver. Yo no he dicho que no se pueda resolver. Yo he dicho que al ojo, viendo la ecuación diferencial, ¿sabemos cómo es y? No lo sabemos. Profesora, pero podemos pasar cada variable a cada lado. Ya, ahí, Diego, estás utilizando un método. Yo no les estoy pidiendo que utilicen método. Yo estoy diciendo que solamente con ver puedo saber cómo es y. Claro, para saber cómo es y tengo que utilizar, en este caso, variables separables o separación de variables. ¿De acuerdo? Pero al ojo, ¿puedo resolver, puedo saber, no resolver, saber cómo es? No. Por eso se conoce a Y no solamente como función incógnita, sino también como función desconocida. Por eso existe un concepto de ecuación diferencial que te dice que la ecuación diferencial es una ecuación matemática cuya función desconocida está relacionada con sus derivadas. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron? Cuando yo vea una ecuación diferencial cuya función es desconocida, entonces es, mejor dicho, cuando veo una ecuación cuya función es desconocida y está relacionada con sus derivadas, esa es una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Vamos a colocar ejemplos. Aquí tienes otro ejemplo. La función incógnita en este caso es u, ¿ya? Y tiene dos variables independientes, x y t. Ahí están las variables independientes y ojo, solo una variable dependiente. Aquí tenemos una sola variable dependiente, en este caso función incógnita, que es y la variable independiente es t. Hay que tener clarísimo eso. ¿Quién es mi función incógnita y quién es mi variable independiente? ¿Hay una tercera derivada, me dicen? Sí, puede haber una quinta, una sexta, ¿ya? Recuerda que la definición es que contiene derivada. O sea, puede ser segunda, tercera, cuarta, quinta. Y el otro concepto también, que la función incógnita está relacionada a su derivada. Puede ser primera, segunda, tercera derivada, ¿ya? Esa derivada tiene un nombre, la conocemos como orden. Ahora la vamos a ver también. Profesor, ¿y la función incógnita nos la dan o tenemos que saber identificar? La función incógnita ustedes la tienen que identificar. Aquí es bastante clara, ¿no? Mira, la derivada, la segunda derivada de u con respecto a x. Entonces, ¿estás hablando de quién? De u, es la función incógnita. Con respecto a, esa es la variable independiente. Ustedes tienen que identificarla, ¿ya? Esto ya les expliqué. ¿De qué trata este ejemplito? Mira, esto me indica, ¿ya? Esto me indica, exacto, Jared. Esto me indica, me dice, considere la siguiente función. Aquí está la función. Aquí habla un poquito de la demostración o la comprobación. Mira, tengo esta función. Esto no es una ecuación diferencial, fíjate, acá no hay derivadas. Esta es una función cualquiera, ¿ok? Consideramos esta función. Vamos a derivarla, ¿ya? Derivamos, la derivada de y es igual a la misma función. Cuando es un exponente, recuerda cuando la función es exponencial, la derivada es la misma por la derivada del exponente, que en este caso es 0.2x. ¿De acuerdo? A ver, si observas, esta parte que está aquí es y. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos que la derivada de y es igual a 0.2xy. ¿Qué es lo que hicimos? Lo único que estamos haciendo es derivar, reemplazar y dejar todo en términos de la función incógnita y su derivada. En- Entonces, aquí acabamos de convertir esta función a una ecuación diferencial, ¿ya? Pero ojo, la pregunta que les hice hace un momento. Imagina que un amigo tuyo construye la ecuación y no tiene idea de cómo la construyó. ¿Qué función y satisface la ecuación? ¿Tengo yo cómo saber eso? No, es Solamente, más que nada, te da una, es para encontrar, en lugar de un valor encuentras una ecuación. y la pregunta era, si yo tengo esta ecuación diferencial, ¿tengo cómo saber quién es y? La pregunta que ya les hice. No, exacto, Sergio. No, no tenemos Profe, cómo saber. entonces, a ver, un momento. Ujú.
Ah, ¿puede Eso dejar es, eso para tomarle captura a la marca que usted puso? ¿Lo de pero pizarra? es lo mismo que está ahí. Es Ah, bueno. exactamente lo mismo. Está bien, Simple, está bien. ahí lo tiene. Es lo mismo, solamente que lo estuve desarrollando, pero está aquí. ¿Ya? Entonces, el objetivo de este ejemplo es indicarte, ya que esta función incógnita es conocida como función desconocida. Es porque en algunos libros podrías encontrar, o si ves vídeos, la pueden llamar como función desconocida. Es la función incógnita, es la variable dependiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tienes otros ejemplos, ¿sí? Y, que es la función desconocida, solo que está derivada dos veces. En la parte inferior, y es la función desconocida y está derivada una sola vez. ¿Ok? Esta es la parte más importante de ecuaciones diferenciales. Para mí esto es básico. Cuando a mí me preguntan, profe, ¿por qué le da tanta importancia a la clasificación? Si yo sé clasificar la ecuación diferencial, yo sé qué método utilizar para resolverla. Si no sé clasificar la ecuación diferencial, pues tengo muchos métodos. Les vamos a enseñar, créeme, podría ser hasta una decena de métodos, pero si no sabes usarla, no vas a poder resolverla. Puedes usar un método específico. Exactamente, Jared. Existen métodos específicos para cada ecuación diferencial. Profe, ¿cómo sé cuál es cuál? Tienes que saber clasificarla. Y aquí te enseño. ¿Ya? Mira. Vamos a clasificar entonces por tipo. Hace un momento un compañero de ustedes me decía, profe, aquí no se resuelve ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? No, aquí no se resuelve ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, vamos a recordar un poquito cálculo de una variable. Te lo voy a colocar aquí para que sepas diferenciarlo, ¿ya? Cálculo de una variable y cálculo vectorial. En cálculo de una variable me hablaron de una función que depende solo de una variable independiente. En cálculo vectorial nosotros les hablamos de una función que depende de más de una variable independiente. En este caso, de dos variables independientes. Bueno, si yo derivo, esta es la derivada ordinaria, derivamos y, utilizamos esta notación, ¿sí? La derivada de y con respecto a x. Pero si nosotros derivamos z, utilizamos otra notación. ¿Por qué, profe? Porque son derivadas parciales. Primero con respecto a la variable independiente x y luego con respecto a la variable independiente y. ¿Hasta ahí todo claro? Me tienes que contestar para continuar. ¿Todo bien? Muy bien, Alejandro, Sergio, Francesca. Los mismos me contestan. Excelente. Ya sé con quién más o menos apoyarme. Muy bien. Listo. Muy bien, Julio. Muy bien, Diego. Perfecto, Jared. Entonces tenemos aquí cálculo de una variable y cálculo vectorial. Aquí me están hablando que voy a clasificar la ecuación diferencial por tipo. ¿Qué significa que por tipo? Mira, tengo dos. Una que es la ecuación diferencial ordinaria y otra que es la ecuación diferencial parcial. En el curso nosotros trabajamos con esto, ¿ya? No desarrollamos EDP, solamente EDO. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste la EDO? La EDO, fíjate, es cuando la función incógnita, esta función incógnita, depende de una variable independiente. Ahí lo tienes. La función incógnita depende solo de una variable independiente. Aquí tienes un ejemplito. Y depende solo de X. ¿De acuerdo? X depende solo de T. Y depende solamente de T. Entonces, solo dependen, mira, de una variable independiente. La función incógnita solo depende de una variable independiente. ¿De acuerdo? En cambio, en ecuación diferencial parcial, las función o funciones incógnitas dependen de más de una variable independiente. Vamos a verlo aquí. Ejemplitos, a ver. Ahí está. Mira, la función incógnita, que es u en este caso, depende de dos variables, x y y independientes, x y t independientes. Exactamente, Sergio. Pueden aparecer varias funciones incógnitas para resolver, pero con una sola variable independiente, solo una variable independiente. ¿De acuerdo? En el sistema de ecuaciones diferenciales hacemos eso, tenemos dos o tres funciones incógnitas y una sola variable independiente. Entonces, vamos a clasificarla por tipo en EDO y en EDP, ¿ya? Nosotros trabajamos EDO.
Que mis funciones incógnitas solamente dependan de una variable independiente. Ahora las vamos a clasificar por orden. ¿Qué es el orden? Es la cantidad de veces que derivamos a la función incógnita. Por ejemplo, como podrás observar, tenemos aquí, mira, a esta incógnita la estamos derivando solo una vez, entonces es de primer orden. A esta incógnita la estamos derivando dos veces, es de segundo orden. La ecuación en sí, ¿de qué orden es? El orden mayor de la derivada. ¿Cuál es el orden mayor? Segundo. Por lo tanto, es de segundo orden. Profe, ¿y este 3? Ese 3 no es derivada, ese 3 es el exponente algebraico. ¿Ya? Exponente algebraico. En la parte inferior tienes otro ejemplo. Derivamos solamente una vez a la función incógnita y aquí la estamos derivando tres veces. Por lo tanto, la ecuación en sí es de tercer orden. Entonces, clasificamos por tipo, clasificamos por orden, que es la cantidad de veces o la mayor cantidad de veces que se deriva la función incógnita. Y la última clasificación es por, bueno, acá tienes más ejemplitos, por linealidad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir linealidad? La linealidad está relacionada con el exponente algebraico. Es decir, mi función incógnita y sus derivadas, todas sus derivadas, tienen que ser de grado 1. Como podrás observar, está derivada una sola vez, pero es de grado 1. Aquí está derivado n veces, pero es de grado 1. Tanto la función incógnita como sus derivadas son de grado 1. Por lo tanto, ojo, consideramos esta primera condición y la segunda condición para decir que es lineal. La segunda condición es que su coeficiente que acompaña a la función incógnita y a sus derivadas, esos coeficientes pueden ser valores numéricos o una función que dependa solo, o una expresión que dependa solo de la variable independiente. ¿Ya? Profe, ¿por qué no puede depender de la variable dependiente? Vamos a suponer que el a sub 0 depende de la variable o de la función incógnita. Vamos a decir y cuadrado. Y mi función incógnita es y. Bases iguales. ¿De qué grado es? 3, diferente de la unidad, deja de ser lineal. Por eso es que los coeficientes tienen que ser, ¿ok?, valores numéricos o depender solo de la variable independiente. Con estas dos condiciones voy a decir que mi EDO es lineal. ¿Por qué es tan, profe? Y si no cumple, no lineal. Así de simple. ¿Por qué es tan importante la clasificación? A ver, existe un método para la EDO de primer orden y lineal. Existe un método específico. Existe un método para una EDO de primer orden no lineal, método específico. Existe una EDO de orden superior. A partir de segundo orden se le dice orden superior. De orden superior, lineal, método específico. Entonces, según la clasificación, existe un método específico para cada una de ellas. Por eso es importante saber clasificarla. Yo sé cómo está clasificado, sabré qué método utilizar. ¿De acuerdo? Para cerrar esta clase. A ver, estos son ejemplos de dos lineales. También nosotros podemos comprobar, ¿ya? Vamos a comprobar. Aquí tienes la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial. Y esta es su solución. Recuerda, no te he enseñado ningún método. Esto es parte de la pregunta. Esta es la solución de la ecuación diferencial. ¿Qué me están pidiendo? Que demuestre que esta solución es solución de esta ecuación diferencial. Esto lo vamos a ver varias veces, entonces tienes que saber cómo demostrar. Voy a usar la solución, ¿ya? Mira, uso la solución y la voy a derivar. ¿Cuántas veces la voy a derivar, profe? ¿La ecuación diferencial de qué orden es? Es de orden 1, entonces solamente lo vas a derivar una vez. Derivamos la derivada de y, fíjate, la derivada de un número es 0, la derivada de menos 6 quintos por esta expresión exponencial, menos por menos es más, 6 quintos por 20, 24, copio el mismo exponente, ahí está, listo, ya está derivado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, mira, la voy a colocar aquí, más 20y igual a
24. Reemplazamos entonces, reemplazas la derivada que acabamos de encontrarla y este y es la solución, lo vas a reemplazar. Si al resolverlo te sale igual, ojo que lo que vamos a demostrar es la igualdad, te sale igual a 24, ¿ya? Entonces quiere decir que sí, es solución de la ecuación diferencial. Profe, ¿qué pasa si me hubiese salido diferente? No es solución. Ayer me preguntaban, profe, ¿puede haber más de una solución? Por supuesto que sí. Más de una, más de 5, más de 10. ¿De acuerdo? En este caso ya me dieron la solución y lo único que estoy haciendo es comprobando que sea la solución de esa ecuación diferencial. ¿Cómo se comprueba? Derivas y reemplazas. Y tengo que obtener una igualdad. ¿De acuerdo? Aquí te damos un ejemplo desarrollado, otro ejemplito desarrollado. Aquí lo tienes para que puedas practicar. ¿Ya? Finalmente, las conclusiones. Bueno, ¿qué es una ecuación diferencial? Ya lo vimos. Es una ecuación matemática que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. No olvides la otra que hicimos también. Es una ecuación matemática cuya función, donde vas a encontrar una función desconocida relacionada a sus derivadas. Bueno, la ecuación diferencial las podemos clasificar, recuerda, por tipo, en parciales y ordinarias, por orden, en primer orden, segundo orden, o si gustas, orden superior, ¿ya? Y por linealidad, E2 lineales y E2 no lineales. Recuerda que, para que sean lineales, tienen que la función incógnita y sus derivadas ser de grado 1 y el coeficiente de la función incógnita y sus derivadas, ¿ok? Solamente depender de la variable independiente. Muy bien. Nos vamos a quedar por aquí. Si tienen preguntas, me quedo 5 minutos adicionales. Solamente déjenme cerrar aquí la grabación para que les llegue automáticamente, ¿ya?